Buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes. Gusto saludarlos. ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Leslie, ¿Qué tal? todo bien, bien, bien. Ahí miren, Bien, licenciado. Buenas tardes. trabajando algunas cositas todavía acá en la oficina. Bueno, les informo, primero tenemos, ya empecé a calificar sus exámenes. Hay algunos exámenes que me preocupan realmente. Hay muy buenas notas, pero hay unas notas que sí, nada que ver, va ustedes. Pero yo creo que son estudiantes que nunca están aquí. Quisiera yo eh, decir, pues, ojalá que sean estudiantes que no están aquí, ¿verdad? O por lo menos que no ingresan a clases, ¿sí? Que no ingresan a clases. Eso creería yo que sería muy, muy triste si alguien que siempre está en clase, ¿verdad? Hay algunos otros exámenes, por ejemplo, en la parte de atrás, no respondieron, no le dieron la vuelta al examen. Entonces, Buenas tardes, Lee. buenas tardes, Leslie. No hay una respuesta, no marcaron respuestas ahí en la parte de atrás de la hoja, ¿sí? Está en blanco básicamente el examen. Entonces, sí es importante que pues lo tomen en cuenta esto para futuras, ¿verdad? Yo espero, Araceli, hoy es el primer día hábil después del examen. Hoy es el primer día hábil, entonces estoy corriendo ya. Primero Dios, mañana tenemos ya las notas, pero sí, regularmente se tardan entre 5 o 6 días, ¿verdad? Pero pues yo espero tenerlas muchísimo tiempo antes. Así que hoy vamos a ver un contenido importante por acá. Hoy le pedí a Lica Alberto que avancemos con el tema de civil, ¿sí? Con el tema civil, que también es importante llevarlo de la mano. Y pues el día de mañana, pues nosotros vamos a entrar con el tema del juicio ejecutivo, algunos títulos ubicados dentro del Código de Trabajo, que esa es una tarea que tenemos pendiente por ahí, que la estoy guardando ahí, para pues a ver a quién a algún momento pues necesitará algún punto, ¿verdad? Eso es muy importante que ustedes lo tomen en cuenta. No sé si hay alguna duda, muchos estudiantes el día viernes, sí me preocupó un poco, porque hay algunos que sí no entran a clases. Regularmente tenemos entre 200, 221, 230. Y pues en clase tenemos 150 ahorita, por ejemplo. Si ahorita pasara yo la asistencia, pues muchos se quedarían sin su asistencia. Sí me preocupa eso, también porque no estamos ingresando a la clase, no estamos, y recuérdense que la asistencia tiene una ponderación. Yo sé que muchos trabajamos y he sido muy accesible en ese sentido, con la finalidad de apoyarles, ¿verdad? Pero yo sí necesito que ingresen a la clase, no les puedo dar, no los puedo premiar si no están en esa hora aquí, ¿sí? En esa hora, si no están aquí, no los puedo premiar. Esta semana vamos a ir cambiando. Hoy no, hoy vamos a hacerlo en la hora acostumbrada, pero avísenles a sus compañeros que pues vamos a estar variando la hora de la asistencia. Esto con la finalidad de que pues estén presentes. Si no están presentes, no voy a poder yo, es que se me fue la luz, es que se me murió el gato, es que no sé, pasan muchas cosas, ¿verdad? Ustedes, muchas cosas cuando no nos podemos conectar o tenemos alguna excusa por ahí. Entonces, sí es importante que lo tomemos en cuenta. Así que gracias para quienes participaron también en la dinámica. Y pues es importante que pues podamos compartir, ¿verdad? Podamos compartir. Estuvimos ahí compartiendo un chocolate, algo, darnos un abrazo. Porque pues es diciembre, ¿verdad? Ustedes y obviamente hay algunos momentos especiales en estas fechas, el nacimiento de nuestro
Señor Jesucristo. Y bueno, vamos a iniciar. Vamos a iniciar entonces con el día de hoy con la clase que teníamos programada. Como les había dicho, iba a estar Elic Alberto compartiendo con ustedes algunos temas pendientes civiles, ¿sí? Y pues mañana su servidor entrará con el tema de el juicio ejecutivo de trabajo, ¿ya? Algo más que les iba a decir, pues ya casi estamos llegando, estamos en nuestras últimas 2 semanas de clases, ya la otra semana tendremos descanso, ¿sí? Por las fiestas navideñas, pero eso no significa que no vamos a estar aquí, ¿verdad? Que vamos a estar el 26 y 27 como los últimos días, son las últimas clases, así que no se pierdan ustedes, conéctense, marquen su asistencia, seamos responsables con eso, porque el día del examen, por ejemplo, yo apoyé a un compañero, no sé si está conectado, el examen, él salió tarde de su trabajo, no lo dejaron salir, no lo dejaron salir, no lo dejaron salir y me llamó, me escribió y me dijo, mire, Lick, no pude. Bueno, me tocó que hacer el examen en las banquitas. Y bueno, uno premia también eso, ese sacrificio y ese esfuerzo, ¿no? Pero también tengo que reconocer de que hay, por ejemplo, 167 conectados versus los 300 que están asignados, sí me preocupa un poco. Y pues yo no quisiera que ustedes volvieran a repetir el curso, ¿no? Y nos reunimos, Esther, con otros compañeros por ahí también de la sección y estábamos platicando y pues empezamos a decirle ahí, mire, aquí está el examen, pues tiene el tiempo contado, pues porque obviamente, ¿verdad? Y pues gracias a Dios logró llenar su examen y todo. Y bueno, es esto lo que su servidor, en este caso, Roxanda Elizabeth, ¿verdad? Qué bueno. Entonces, estaba ahí con nosotros también y gracias a Dios el compañero logró llenar su examen. Entonces, bueno, aquí voy a estar yo para cualquier cosa. Lick Alberto estará por ahí. Me pidieron ahí, por favor, que tenga siempre su código procesal civil y mercantil, así para que puedan ustedes avanzar. Adelante, Lick, por favor, bienvenido. Y solo me pidieron ahí que le diera un poquito más de espacio para que les diera chance de anotar a los compañeros. Muy bien. Buen licenciado, de antemano, muy buenas tardes para todas y todos. Igualmente para usted, licenciado, qué gusto poder compartir con cada uno de ustedes. Y vamos a tomar siempre en cuenta las sugerencias, las peticiones Lick Alan, no se que usted escucha bien el audio. Sí, creo que tiene problema, Lick Alberto, con el audio, con el internet. Sí, vamos. sí. En este momento. Ahora sí. Ahora sí, perfecto, perdonen ustedes, les decía, les agradezco mucho cada uno de las sugerencias que nos trasladan, porque eso nos hace mejorar a nosotros día con día. Hoy vamos a continuar, por favor, con nuestros juicios ejecutivos en materia civil, ¿sí? Y correspondientemente, usted se recordará que a partir del artículo 294 del Código Procesal Civil y Mercantil, nosotros tuvimos el juicio ejecutivo en la vía de apremio, ¿verdad? ¿Qué de importante tenemos que tomar nosotros en cuenta en este momento? Es un juicio donde se hace valer un derecho, donde se ejecuta el mismo, donde nos sienta una cuestión muy importante. Nos da la pauta a entender el espíritu de los demás procesos ejecutivos, ¿verdad? Y quiero que por favor usted vaya a su Código Procesal Civil y Mercantil y verifiquemos lo que le voy a comentar y si es cierto la información que le estoy brindando en este momento, si es que es la vía o si es que es el juicio tipo, el proceso tipo, ¿verdad? Así que por favor, en el Código Procesal Civil y Mercantil, quiero pedir de favor que me apoyen con la lectura del artículo 328. Creo que tiene Por problemas favor.
Creo que tiene problemas otra vez, Lick, ahí con el Al audio, final. con el internet. Permítame, voy a hacer una corrección. Voy a hacer una corrección rápida. No se preocupe. Creo que el artículo 321, creo que les había dicho por ahí. 328. 328. Muy bien, artículo 328, mientras se conecta ahí el Lick. Con mucho gusto, Lick. Adelante, Abraham, por favor. Gracias, Lick. Contenido de la sentencia. En este caso de rebeldía o en que el demandado confesare los hechos, el juez dictará sentencia declarando la jactancia y señalando al jactancioso el término de 15 días para que interponga su demanda, bajo perseguimiento de tenerse por caducado su derecho. Si se hubiera negado a la demanda, el juez con base a las pruebas producidas dictará sentencia, la cual declarará si se produjeron o no por el demandado las expresiones de la demanda le hubiere atribuido. En caso afirmativo, procederá conforme a lo dispuesto en el párrafo anterior. Transcurrido el término fijado en la sentencia, sin que el demandado hubiere justificado haber interpuesto la demanda, el juez, a solicitud de parte, declarará caducado el derecho y mandará expedir certificación al actor. Gracias, Abraham. No sé si ya está Lick por ahí. Muy bien, ya estoy por acá, Lick, nuevamente. Ya hice una reconexión, disculpen cada uno de ustedes. Encontramos en el artículo 328 del Código Procesal Civil y Mercantil. El artículo 327 trata sobre la procedencia del juicio ejecutivo, pero el artículo 328 hace referencia a la supletoriedad o integración del procedimiento. ¿Ya lo ubicaron en su Código Procesal Civil y Mercantil? Ya, sí, sí. Muy bien. El título del artículo que nosotros estamos dándole lectura, por favor, veamos. Integración de procedimiento. Repito, integración de procedimiento, artículo 328, Código Procesal Civil y Mercantil. Por favor, nuevamente, disculpen acá ustedes, vamos a ir dándole lectura y usted vaya corroborando dentro de su código si es la información que tenemos. Además de listas en este artículo y en el siguiente, se aplicarán las normas correspondientes a la vía de apremio. ¿Ya lo encontró, compañero? Sí. Va, muy bien. Se recuerda que hablamos las sesiones anteriores. Por favor, la técnica del resaltado, ¿sí? ¿Por qué? La semana pasada y la primera parte del curso, ¿qué procedimiento ejecutivo nosotros abordamos? El juicio ejecutivo en la vía de apremio. Vía de apremio, entiendas, es la vía expedita, ¿sí? La vía más rápida, porque el derecho que está y el título que contiene esa cantidad de dinero líquida y exigible, no hay algo que lo vaya a atacar en instancia, porque ya el derecho ha sido controvertido y se presume la existencia de ejecutoriedad porque puede haber alguna garantía o porque ya pasó por alguna instancia administrativa o extrajudicial que lo va a robustecer. Ejemplo, la transacción está robustecida por ser una escritura pública y por ser un contrato que trata de dilucidar un asunto en juicio o antes de llegarla, o el laudo arbitral, que es una cuestión extrajudicial, ¿verdad? Que resuelve un litigio. Crédito hipotecario, bono de pena, cupones, son títulos que ya tienen una garantía sobre la cual van a recaer, ¿verdad? Muy bien. Ojo acá. Entonces, técnica de resaltado. Artículo 328. Ese primer párrafo, márquelo con amarillo de importante. Repito, amarillo de importante, porque nos dice, además de las disposiciones previstas en este título y en el siguiente, se aplicarán las normas correspondientes a la vía de apremio. Miren ustedes qué interesante este apartado, porque significa que el esquemita que nosotros repasamos en la sesión anterior y en las pasadas sesiones nos va a servir de base para el juicio ejecutivo. ¿Qué significa? La eficacia, igual, va a ser una disposición que se va a aplicar aquí a la supletoriedad.
¿verdad? Pero miren ustedes qué importante, porque el segundo parrafito, ¿qué dice? ¿Quién me apoya con el segundo parrafito de ese artículo en mención? Edgar, por favor. Los títulos enumerados en el artículo anterior pierden su eficacia ejecutiva en los mismos casos previstos por el artículo 296. Muy bien. Yo he reiterado el tema de la supletoriedad porque es muy importante que usted ahorita vaya encontrando ese apartado, ¿sí? Primero, el procedimiento de la vía de apremio es el proceso tipo de ejecución. Es como hablar del juicio ordinario. Si usted analiza el juicio ordinario del Código Procesal Civil y Mercantil, se va a dar cuenta que el juicio sumario es un proceso ordinario, solo que chiquitito, ¿verdad? Y en el juicio oral, pues ciertas coincidencias sí se dan. En materia de ejecución, acá yo le voy anotando, le voy redactando, le voy platicando, ¿sí? Que la vía de apremio es el proceso tipo y la vía, ¿verdad? Que se va a ir, ¿verdad? Poniendo como el parámetro es la vía de apremio. Creo que ya quedamos claro que tanto en el juicio ejecutivo el proceso es similar al de la vía de apremio y los títulos ejecutivos se rigen bajo las mismas reglas de cuáles, de la eficacia de los títulos, ¿sí? O sea, es un proceso paralelo, lógicamente va a tener características propias, pero entendamos de que es la misma situación, ¿verdad? En cuanto a la eficacia, que nos va a servir de esquema el proceso que nosotros anteriormente vimos, eso es importante, ¿verdad? Entonces, estamos claros, compañeros, en que la vía de apremio es el proceso tipo y los títulos ejecutivos que se tramitan en el juicio ejecutivo, ¿sí? Se rigen bajo las mismas reglas que del artículo 296, ¿verdad? Del Código Procesal Civil y Mercantil, ¿verdad? Muy bien. Ahora analicemos qué diferencias van a haber. Analicemos en este momento cuáles son los títulos ejecutivos, ¿verdad? Entonces, por favor, ahora nos vamos a ubicar en el artículo 327 del Código Procesal Civil y Mercantil y veamos cuáles son esos títulos ejecutivos. Vamos a ver, ¿qué compañera o compañero me quiere apoyar con la lectura? Muy bien. Araceli, por favor. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Artículo 327, Código Procesal Civil y Mercantil. Procedencia del juicio ejecutivo. Procede el juicio ejecutivo cuando se promueve en virtud de alguno de los siguientes títulos. 1. Los testimonios de las escrituras públicas. 2. La confesión del deudor prestada judicialmente, así como la confesión ficta cuando hubiere principio de prueba por escrito. 3. Documentos privados suscritos por el obligado o por su representante y reconocidos o que se tengan por reconocidos ante juez competente, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 98 y 184, y los documentos privados con legalización notarial. 4. Los testimonios de las actas de protocolación, de protestos de documentos mercantiles y bancarios o los propios documentos si no fuere legalmente necesario el protesto. 5. Acta notarial en la que conste el saldo que existiere en contra del deudor de acuerdo con los libros de contabilidad llevados en forma legal. 6. Las pólizas de seguros de ahorros y de fianzas y los títulos capitalización que sean expedidos por entidades legalmente autorizadas para operar en el país. Y 7. Toda clase de documentos que por disposiciones especiales tengan fuerza ejecutiva. Muy bien, muy bien. Eso es bastante interesante, compañeros, porque fíjense ustedes, y yo se los digo acá, el alcance que llega a tener este artículo es importante. Muchas veces tenemos el indicio de saber o reconocer
un título ejecutivo por su contenido, porque contiene una obligación que por lo regular, ya hablamos, es de pagar dinero, ¿sí? Todo lo hemos dicho, la obligación de pagar dinero como tal. Y acá vamos a ir analizando algunos documentos que son relevantes, ¿verdad? Un testimonio de una escritura pública. Ok, analicemos brevemente, no me voy a adentrar mucho, pero por ejemplo, ¿qué documento fraccionado en escritura pública me puede contener una obligación susceptible de ser impugnada en juicio? O bueno, en un ejecutivo. El mutuo. El contrato de mutuo que no tiene garantía, ¿verdad? Porque recordemos que su naturaleza es ¿de dónde? Del Código Civil. Y el contrato de mutuo, su naturaleza, no nos induce a que usted venga y contenga la garantía. Usted como acreedor y deudor, si fija la obligación y la garantiza, ahí tiene el documento y entonces si está garantizada comprando hipoteca, ¿a dónde se va usted? A la vía de apremio. Pero ¿a qué vía se va? A la vía ejecutiva. Muy bien, vámonos por favor al numeral tercero, donde dice documentos privados suscritos por el obligado o por su representante y reconocidos, o que se tengan por reconocidos ante juez competente de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 98 o 184. Y los documentos privados con legalización notarial, ¿verdad? Entonces, aquí el artículo es claro al hacer énfasis cuándo va a adquirir, ¿verdad?, esa calidad de título ejecutivo. El documento privado por sí solo sí es un documento donde nosotros lo podemos realizar a nuestro real saber y entender. Eso es una cuestión, ¿verdad? Pero, por ejemplo, usted se va a ir dando cuenta que si el documento de realización notarial, ¿de qué? Bueno, primordialmente de sus firmas, ¿verdad? Como tal, ahí ya adquiere otro nivel, ¿verdad? Otra categoría. Vamos a irnos, por favor, al numeral sexto. Y aquí voy a hacer mucho énfasis. Las pólizas de seguro, de ahorros y de fianzas y títulos de capitalización que sean expedidos por entidades legalmente autorizadas y títulos que sean expedidos por entidades legalmente autorizadas, ¿verdad? La póliza de seguro es el comprobante, ¿sí?, del contrato de seguro, ¿verdad? Ojo ahí. Entonces, eso es una cuestión que nosotros debemos de tomar muy en cuenta, ¿verdad? Ahora bien, vámonos al último apartado que nos dice aquellos documentos, ¿sí? Toda clase de documentos que por disposiciones especiales tengan fuerza ejecutiva, ¿sí? Aquellos documentos, ¿sí?, que por disposición de la ley tengan fuerza ejecutiva. A algunos se le viene algo a la memoria, qué podría ser, dónde lo podemos encontrar, qué puede ser. ¿Puede ser una compraventa, licenciado? Va, miren, pues, les quiero colocar en pantalla, ¿sí?, para que ustedes vean, por ejemplo, una ley especial que contiene una fuerza ejecutiva especial, propiamente dicho. Pero, ojo acá, vamos a hacer y a compartirle las pantallas para que usted lo pueda tener y lo pueda observar un ejemplo de esta categoría. Permítanme un momento. Vamos a adentrarnos a la ley de bancos y de grupos financieros, ¿sí? Álvaro Daniel, los billetes de lotería. Correcto, esos también tienen su fuerza ejecutiva. Me comentan, ¿ya lo tienen en pantalla? Sí, Lick. Miren pues, artículo 107. Los juicios ejecutivos que promuevan los bancos o las empresas correspondientes a un crédito con garantías reales se iniciarán señalando día y hora y el remate
en el propio auto decretarse con intervención del inmueble si así lo pidiera el ejecutante. El señalamiento del día, hora y lugar del remate se notificará a personas que legalmente correspondan a la forma establecida en el Código Procesal Civil y Mercantil. En caso de no poderse realizar la notificación en la forma en que este artículo, en un plazo de 15 días, a solicitud del acreedor, tal notificación podrá efectuarse por medio de un edicto en el Diario Oficial y en otro de amplia circulación del país. El edicto deberá contener únicamente la identificación del tribunal y del proceso, la indicación de la persona a quien se le notifica, la indicación del acto y la naturaleza del proceso, la indicación del plazo que el demandado se apersona al proceso y el nombre del juez, etcétera. ¿Verdad? Voy a dejar hasta aquí la lectura. Ahora bien, y esto es importante, la ley de bancos y grupos financieros, ¿sí?, contiene títulos que son específicos. Y les voy a compartir básicamente, por ejemplo, hablamos títulos como la factura cambiaria, el cheque, hasta las libretas de ahorro llegan a ser constituidas por una ley especial como títulos ejecutivos, ¿verdad? Entonces, ya la ley nos está dando el procedimiento, ya la ley nos está diciendo, mire, en este caso, como tal. Y fíjense ustedes que esto es bien importante, y acá les voy a colocar en pantalla, porque es una ley especial que contiene títulos especiales ejecutivos. Y yo quiero que usted se dé cuenta de este apartado y llévese esto a casita, porque si usted más adelante en derecho mercantil, si no me recuerdo, en el 2 o 3, donde ya usted empieza a ver cuestiones mercantiles, en las leyes especiales se va a dar cuenta de esto. Hasta para su examen técnico profesional le puede servir. Voy a tratar de ampliarlo. Necesito que me confirmen que por favor, sí, usted ya lo tenga ahí a la vista. Y dése cuenta lo que dice como tal este documento de ahorro, hoy la va a entender que sería un título ejecutivo que se tramitaría en donde, en el juicio ejecutivo, en el caso de curar, porque acredita un contrato, el contrato de depósito, ¿verdad?, bancario. Vamos a leerlo, por favor. Ustedes me indican si ya lo tienen a la vista. Por ahí veo que sí, algunas manitas de me gusta. Y dice artículo 110, además de los contemplados en el Código Procesal Civil y Mercantil, si yo tuviera mi ley, marcaría acá, constituirán título ejecutivo con color verde, miren ustedes, sin necesidad de reconocimiento. Las libretas de ahorro, mire usted qué importante, para que vea que acá no se le está dando casaca. Dijo. Mire pues lo segundo, certificados de depósito, mire usted, certificados de inversión, bonos, títulos, valores materializados o representados por medio de anotaciones en cuenta, dice. Vamos a dejarlo hasta acá. Pero mire usted qué importante. Si usted gusta, puede hacer una relación de artículos, ¿sí? Haga una relación entre lo regulado en el artículo 110 de la Ley de Bancos y de Grupos Financieros con el numeral séptimo, ¿sí? ¿De dónde? Del artículo 327 del Código Procesal Civil y Mercantil. Y esto no porque nadie lo maneje, no, porque son casos muy concretos. Y una ley que es de naturaleza mercantil nos da un ejemplo de qué títulos ejecutivos se tramitan en esa vía. O sea, una libreta de ahorro hoy en día para aquellos que solo les gusta guardar, y que no saben ni para qué le pueda servir, hoy usted se puede dar cuenta. Muy bien, perdonen. Hoy usted se puede dar cuenta que ese documento le puede servir a usted para exigir el dinero que usted tiene consignado en cuenta, su ahorro, ¿verdad? Para eso le va a servir, ¿sí? Hasta el momento, ¿todo claro? Si está todo claro, por favor, manita me gusta. Si no, escucho preguntas. Muy bien. Tengo a María de Los Ángeles. Buenas tardes, mucho gusto.
Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, mucho gusto. Fíjese que, disculpe que le interrumpa, solo tengo una duda, lo regulado en el artículo 110, numeral 7, perdón. 110, numeral 7. En el artículo 327, Va. pero Pues, perdón, en el numeral 3. muy bien. Los En los documentos documentos. privados. Correcto. Usted mencionaba algunos, pero según aquí con lo dispuesto en los artículos 98 y 184, eso sí no me quedó muy claro, perdone. Muy bien. Leamos el contenido del artículo 98, por favor, María de los Ángeles. Ahorita, licenciado. Dice artículo 98. Ay, Dios. Posiciones. Para preparar el juicio pueden las partes pedirse recíprocamente declaración jurada sobre hechos personales conducentes, lo mismo que reconocimiento de documentos privados. A esta diligencia le serán aplicables las normas relativas a la declaración de las partes y al reconocimiento de documentos. El articulante deberá indicar en términos generales en su solicitud el asunto sobre qué versará la confesión y acompañará el interrogatorio implica. Sin llenar este requisito no se dará curso a la solicitud. El juez calificará la procedencia de las preguntas a la vez la aplica para recibir la declaración. Muy bien. Vamos ahora al artículo 184, por favor, y ya vamos a dar la explicación y el comentario. ¿A qué parte es la que se le aplica? ¿Sí? Perfecto. Artículo 184, reconocimiento de documentos. La parte que desea aportar un documento privado al proceso podrá, si lo creyere conveniente o en los casos en que la ley lo establezca, pedir su reconocimiento por el autor o por sus sucesores. Si el documento fuera suscrito por apoderado o representante legal, se podrá citar indistintamente al representante o representado. El reconocimiento de documentos también puede hacerse por medio de apoderado, con la facultad especial. Si una persona que no sabe o no puede firmar hizo que otra persona firmara por ella, las dos harán el reconocimiento. En todo caso, bastará el reconocimiento que haga el obligado. El documento privado puede ser reconocido por los herederos del causante, pero el reconocimiento hecho por un heredero no perjudica a sus coherederos. Muy bien. La norma aplicable a lo dispuesto en el artículo 327, y acá vamos a hacer mucho énfasis, por eso me tuve, porque el 184 corresponde a la prueba. La diligencia del artículo 98 corresponde a la providencia cautelar de prueba anticipada. Lógicamente, una posición, recordemos que una posición va a ser aquel. Uriel, licenciado, perdonen ustedes, estoy verificando cuál puede ser la naturaleza del error del audio, ¿sí? Por favor, les comento. ¿Cuál puede ser la naturaleza? Una posición como tal va a consistir en aquella aseveración, aquella palabra, aquella pregunta hecha como tal en proceso. Diga si es cierto si usted suscribió el documento X. Diga si es cierto si usted de forma verbal celebró contrato con tal persona. Esas son las posiciones. Pero cuando faccionamos el documento y se hace el reconocimiento del mismo, ¿sí? Es porque el documento, el cual usted está siendo susceptible, pero que no tiene la fuerza por no ser constitutivo ejecutivo, es el que usted va a solicitar, primero que lo reconozca quién. Ojo acá, y el artículo 327 es claro, documento privado, ¿verdad? Que ojo, ¿sí? Nos lo dice la normativa del artículo 327,
suscrito por el obligado o por su representante, reconocidos o que se tengan por reconocidos ante juez competente. Yo como acreedor, ¿verdad?, que ostento un documento privado, en el proceso de conocimiento, ¿verdad?, en el juicio previo, en el juicio de conocimiento, se lo hago exponer a mi deudor. Para ese momento todavía ser deudor, para mi demandado. ¿Para qué? ¿Verdad? Para que se dilucide si ese documento es el que acredita mi derecho que yo tengo para reclamarle al otro una deuda. ¿Qué va a hacer el procedimiento? ¿Verdad? Que al emitirse la sentencia respectiva le va a dar la fuerza ejecutiva, ¿verdad?, para poderlo diligenciar ya en el proceso ejecutivo y ya no ser un derecho controvertido en contienda. Por eso se puede dar cuenta usted que se refiere a los reconocimientos de documentos, ¿verdad? Y cuando hablamos de los documentos nos referimos a los documentos privados, ¿verdad? Y la norma, el artículo 327, hace mucha referencia, y vuelvo y reitero, documento privado suscrito por el obligado o su representante y reconocidos o que se tengan por reconocidos, y ojo, acá la respuesta está ante juez competente. ¿Qué va a reconocer usted ante juez competente? Documento privado. ¿Para qué? Para que éste adquiera su fuerza ejecutiva. Dice, de acuerdo a lo dispuestos en los artículos 98 y 184, ¿verdad? Vamos a decir, por ejemplo, un contrato que se celebró en una hoja bond, no iba en escritura pública, solamente contiene la declaración al real saber y entender. Por ejemplo, yo, Alberto Bautista, le presto a Pedro Palito de los Palotes la cantidad de 5,000 quetzales en efectivo, los cuales hago entrega en este momento. Resulta que Pedro Palito de los Palotes ya no me quiere pagar, él dice que no hay contrato, tenemos en una servilleta anotado esto, ¿y qué hago? Lo hago valer en juicio. ¿Para qué? Para que primero se me declare la existencia de mi derecho, que la servilleta que nosotros firmamos adquiera esa fuerza de título ejecutivo y sea reconocido judicialmente y también tanto por el deudor. Esa es la explicación un poco extensa que se da bajo esa premisa, ¿verdad? Veo a Carlos. Carlos también había levantado la mano, por favor. Creo que no la escuchó, licenciado. No escuché a Carlos en este momento. Tal vez si me pudiera repetir, Carlos, le agradecería bastante. No, Lick, ya quedó resuelta la duda, muchas gracias. Ah, perfecto, muy bien. Perdonen acá. Bueno, vámonos por favor al artículo 329 y quiero pedirle a algún voluntario que me pueda apoyar con la lectura del artículo 329, por favor. Buenas tardes, ¿puedo apoyar? Por favor. Perdón. Artículo 329. Audiencia al ejecutado. Promovido el juicio ejecutivo, el juez calificará el título en que se funde y si lo considerase suficiente y la cantidad que se reclama fuese líquida y exigible, despachará el mandamiento de ejecución ordenando el requerimiento del obligado y el embargo de bienes, si este fuere procedente, y dar audiencia por 5 días al ejecutado para que se oponga o haga valer sus excepciones. Muy bien, miren ustedes, esto es importante porque acá el artículo 329 del Código Procesal Civil y Mercantil casi que les está haciendo una narrativa del paso 1, 2 y 3 que nosotros vimos anteriormente, porque dice, presentada la demanda ejecutiva. Va, mira el primer esquemita que nosotros tenemos de la vía de apremio. ¿Qué artículo citamos? Bueno, artículo 61 del Código Procesal Civil y Mercantil, artículo 106 del Código Procesal Civil y Mercantil, y hacemos una distinción. Ya no citamos al artículo 294 como fundamento, citamos al artículo 327 del Código Procesal Civil y Mercantil, ¿verdad?
Y lógicamente el artículo 329 cambia la naturaleza. ¿Pero por qué les hago esta colación? Porque la vía de apremio es la vía tipo, es el parámetro del juicio ejecutivo, ¿verdad? Paso número 2 que dijimos nosotros, calificación de la demanda. ¿Qué pasa si la demanda cumple con los requerimientos de ser una cantidad líquida, exigible, de plazo vencido? ¿Qué va a despachar el juez? Recordemos, el mandamiento de ejecución. En el caso del juicio ejecutivo, acá el embargo, ¿sí?, se va a dictar, porque así lo dicta el artículo como tal, ¿sí? Pero miren lo importante que les voy a detallar acá, y hagamos esa diferencia. En la vía de apremio, habían títulos que por su naturaleza no era necesario, ¿sí?, el tema de el embargo, como era el bono de prenda, el crédito hipotecario, los cupones, aquí, allá no. Pero acá en el juicio ejecutivo, esos documentos, miren ustedes lo interesante, en primera instancia no tienen una garantía. O sea, el embargo va intrínsecamente en el mandamiento de ejecución, en teoría, ¿verdad? Eso es algo muy importante. Ahora bien, acá le dice a usted que cuando le notifican el mandamiento de ejecución, que es el tercer paso que nosotros le dijimos, usted siempre va a tener dos vías. En la vía 1, ¿cuál va a ser? Que usted pague. Y si usted paga, se va a adherir a lo preceptuado en el artículo 300 del Código Procesal Civil y Mercantil, que se dará por finalizado el procedimiento. Pero acá es muy interesante, porque fíjese usted que el artículo le está indicando desde ya oposición. ¿Cuántos días tiene usted para oponerse en el juicio ejecutivo? Ya no van a ser 3 como lo era en la vía de apremio. Aquí, ¿cuántos días van a ser, compañeros? Miren, 5. Miren, 1, 2, 3, 4, 5. Así que, por favor, al artículo 329, márquele acá con color de plazo, dará audiencia al ejecutado para 5 días, ¿verdad? Donde dice, y dará audiencia por 5 días al ejecutado para que se oponga o haga valer sus excepciones, ¿verdad? Ojo ahí, para que se oponga o haga valer sus excepciones. ¿Cómo se va a oponer al título ejecutivo? ¿Verdad? Atacándolo en cuanto a su eficacia, ¿verdad? Recuérdese lo que usted leyó en el artículo 328. Si está garantizado, obligación simple, 5 años. Obligación garantizada, 10 años, ¿verdad? Entonces, retomemos. Paso número 1 en el juicio ejecutivo, presentación de la demanda ejecutiva. Fundamento, artículo 329. Paso número 2, ¿verdad? Calificación de la demanda y despacho de mandamiento de ejecución, ¿verdad? Paso número 2, fundamento, artículo 329. Si usted se opone, que es el paso número 3, oposición, artículo 329, y mírese usted lo importante. El plazo para oponerse aquí es de ¿cuántos días, compañeros? 5 días. 5 días. Por eso ahorita es importante. Usted tome de referencia al juicio ejecutivo en la vía de apremio, que es lo que nos va a servir en este momento para hacer toda esta situación, ¿verdad? Eso es importante y no vaya a perder usted la sintonía del mismo, ¿sí? Por favor, por eso vamos despacio y vamos analizando cada artículo con sus respectivas, ¿verdad?, situaciones, ¿verdad? Muy bien. Vamos al artículo 331. Por favor, artículo 331 del Código Procesal Civil y Mercantil. Vamos a ver quién me apoya con la lectura del mismo. Edgar, por favor, te lo agradecería bastante. Artículo 331, oposición del ejecutado. Si el ejecutado se opusiere, deberá razonar su oposición y, si fuere necesario, ofrecer la prueba pertinente. Sin estos requisitos, el juez no le dará trámite a la oposición. Si el demandado tuviera excepciones que oponer, deberá deducirlas todas en el escrito de oposición. El juez oirá por 2 días al ejecutante
y con su contestación o sin ella, mandará a recibir las pruebas por el término de 10 días comunes a ambas partes, si lo pidiere alguna de ellas o el juez lo estimare necesario. En ningún caso se otorgará término extraordinario de prueba. Muy bien, muchas gracias, Edgar. Y para completar esta parte del proceso, me gustaría también darle lectura al artículo 332. Por favor, vamos al artículo 332. Si alguien adicional a Edgar me puede dar, yo le agradeceré bastante igualmente. Pedro, por favor. Artículo 332. Sentencia. Vencido el término de prueba, el juez se pronunciará sobre la posición y, en su caso, sobre todas las excepciones deducidas. Pero si entre estas se hallare la de incompetencia, se pronunciará sobre las restantes solo en el caso de haber rechazado la de incompetencia. Si la excepción de incompetencia fuese acogida, el juez se abstendrá de pronunciarse sobre todo lo demás. En este caso, se aguardará a que quede ejecutoriada la resolución para decidirse las restantes excepciones y la oposición, por quien sea competente. La sentencia de segunda instancia, en los casos en que la excepción de incompetencia fuese desechada en el fallo de primera, se pronunciará sobre todas las excepciones y la oposición, siempre que no revoque lo decidido en materia de incompetencia. Además de resolver las excepciones alegadas, el juez declarará si a o no lugar a hacer trance y remate de los bienes embargados y pago al acreedor. Si procede a la entrega de la cosa, la prestación del hecho, su suspensión o destrucción y, en su caso, el pago de daños y perjuicios. Muy bien. Muy bien. Y acá vamos a hacer un análisis comparativo. Por eso es importante. ¿Usted se recuerda que en la vía de apremio, usted si se oponía al mandamiento de ejecución, usted tenía 3 días para oponerse? Y la normativa nos establecía un parámetro muy importante. ¿Cuál era? Mire pues, que el trámite de la oposición se dilucidaba ¿en dónde? En la vía de los incidentes. Y si usted se recuerda de lo visto en clase, hacíamos mención, por ejemplo, al artículo 138, 139 y 140 de la ley del organismo judicial. ¿Por qué hago a colación a este apartado? ¿Por qué? ¿Cuántos días habían de audiencia? ¿Cuántos días habían de prueba? ¿Cuántos días habían para resolver? Si usted se da cuenta en el juicio ejecutivo, lo único que cambia en esta naturaleza es que su oposición, y ojo acá, al título ejecutivo, usted no la va a dilucidar en forma de incidente, pero mantiene la misma estructura. Piénselo bien, mire pues. Plantea la demanda ejecutiva. Está normal. Micrófono. Compañerita Mirna, fíjese que se le activó el micrófono, gracias. El paso 2 es la calificación de la demanda, el mandamiento de ejecución y tratamiento de embargo. Seguimos en la misma naturaleza. El paso 3, mire usted qué importante, mire usted acá qué importante. ¿Cuál va a ser? Oposición. Y acá usted sabe que son 5 días para oponerse. Si usted se opone, y esto es un fundamento muy específico que contiene el articulado, y eso lo hay que mencionarlo y hay que recalcarlo en el artículo 331, para que usted se oponga, la oposición debe de ir fundamentada, ¿verdad? Usted no va a decir, mire, es que fíjese que lo están ejecutando porque usted hay una escritura, es que yo no quiero pagar. No, o sea, usted debe hacer sus objeciones sobre el documento, sobre el cual recae, o sea, debe de ser concreto respectivamente. O sea, la debe de robustecer, la debe de acompañar, no solo ponerse porque quiero, sino que tener elementos fácticos que pueden atacar ese título. ¿Qué pasa después de la oposición?
Recuérdense lo que pasaba en los incidentes, solo que acá no hay un incidente declarado, sino que lleve la narrativa del artículo respectivo. Le dice, en la oposición, el artículo 331, se le dará audiencia a la otra parte por un plazo de 2 días. Ya lo vio. Y mira el término de la prueba. ¿Cuánto de prueba va a haber? Mire usted qué interesante. Y dice, si el ejecutado se opusiere, deberá razonar su posición y si fuera necesario ofrecer la prueba pertinente. Sin estos requisitos, el juez no le dará trámite. Si el demandado tuviera excepciones que imponer, deberá dilucidarlas en el escrito de oposición. El juez oirá por 2 días al ejecutante y con su contestación o sin ella, mandará a recibir las pruebas por un término de 10 días, comunes a ambas partes. Si lo pidiera alguna de ellas o el juez lo estimare necesario, en ningún caso se otorgará término extraordinario de la prueba. Y en el artículo 332 se hace mención que vencido el plazo de la prueba, lo que se debe dictar por parte del juez es la sentencia. ¿Y qué va a resolver él en sentencia respectivamente? Hay 2 formas y lo hablamos al inicio del curso. Absolutoria o condenatoria. Absuelve indica que el título carece de fuerza ejecutiva porque lo logró probar así el ejecutado. O caso contrario, el juez resuelve que sí, el título contiene todos los elementos fácticos para hacer un título ejecutivo. ¿Y qué va a ordenar? Si en el caso es positiva su respuesta, compañeros, evaluar el bien. Es que no lo dice el artículo 332. Sí, compañero, pero recuérdese que el artículo referente, lo voy a mencionar claramente, el artículo 328 del Código Procesal Civil y Mercantil, le indica que el proceso tipo es la vía de apremio. Así que el bien, el objeto primero pasa por tasación nuevamente y después se viene la orden de remate y remate. Lea la parte del artículo 332 y la volvemos a reiterar para que usted se dé cuenta que el juez tiene 2 oportunidades para resolver esta oposición, declarando a favor del ejecutado o declarando, ¿verdad?, a favor del ejecutante, ¿verdad? A favor del ejecutado es que el título que se está dilucidando en el proceso carece de la fuerza ejecutiva y no es título suficiente para tramitarlo en juicio. Si es a favor del ejecutante, ¿verdad?, como tal, entonces, ¿qué hace el juez? Bueno, dicta la orden de remate y el remate respectivo. Leamos nuevamente el artículo 332 para comprender este apartado, que puede ser en algún momento confuso, pero es importante que usted lo va a comprender paso a paso. Por eso no voy rápido, hoy voy bastante así comprometido que usted lo entienda. Artículo 332, Código Procesal Civil y Mercantil, dice, vencido el término de la prueba, el juez se pronunciará sobre la oposición y en su caso, sobre todas las excepciones deducidas. Pero si se diera la incompetencia, se pronunciará sobre las restantes, en el caso de rechazado la incompetencia. Y si la excepción de incompetencia fuere acogida, se abstendrá de pronunciarse sobre las demás. En este caso, se aguardará que quede ejecutoriada la resolución para deducirse las restantes excepciones y la oposición por quien sea competente. La sentencia de segunda instancia en los casos de excepción de incompetencia fuese desechada en el fallo de primera. Se pronunciará sobre todas las excepciones y la oposición, siempre que no se revoque lo deducido en materia de incompetencia. Ojo, esta parte, el último, es lo más importante. Dice, además de resolver las excepciones alegadas, el juez declarará si ha o no lugar a hacer tránsito y remate de los bienes embargados, el pago del acreedor, si se produce la entrega de la cosa, la prestación del hecho, su suspensión o destrucción, y en su caso, el pago de los daños y perjuicios. Es lo que yo le decía, compañero, para no confundirlo. O sea, el juez, al momento de haber oído al ejecutante, en el plazo de 2 días, al haberse dado los 10 días de prueba, ¿qué le corresponde de su análisis? Verificar si el documento tiene la calidad de ser título ejecutivo y de tramitarse en la vía. Si no se da, sin lugar a esta resolución, ¿verdad? O sea, no le va a dar el favor al ejecutante. Pero si, por ejemplo, si dice el juez sí, a pesar de haber oposición, se demostró que sí tiene las calidades, el juez que va a ordenar en su resolución, número 1, el trance.
Número 2, y ahí lo dice en el artículo respectivamente, el remate de los bienes embargados y pago al acreedor. Y si procede la entrega de la cosa, la prestación del hecho, su suspensión o destrucción y en su caso el pago de los daños y perjuicios, ¿verdad? Entonces, básicamente estamos todavía, y se los digo así como tal, paso 1, 2 y 3 respectivamente, porque el paso 1 que dijimos que era presentación de la demanda económica, presentación de la demanda ejecutiva. Paso 2, calificación de la demanda, mandamiento de ejecución. Paso 3, lo vuelvo a reiterar, oposición, y aquí es donde nosotros, en el esquema de oposición, si usted lo quiere ver de alguna manera, lo puede dilucidar así. 3.1, plazo para oponerse, 5 días. 3.2, audiencia por 2 días al ejecutante. 3.3, periodo de prueba por 10 días comunes a ambos. 3.4, sentencia, ¿verdad? ¿Y qué pasa si la sentencia ordena la ejecución? Entonces nos pasamos al paso número 4, que ya dijimos que el proceso tipo es vía de apremio, o sea, nos vamos a la tasación, donde el juez nombra, ¿verdad?, a delegados sujetos a las disposiciones de este para valorar el bien objeto del remate. Recordemos que el juicio ejecutivo tiene como objetivo que usted ejecute un derecho, pero que sea sobre donde se tenga algo que reclamar. Y si hay algo que reclamar y se trabó embargo, ¿verdad? Porque va a partir de ahí, de lo que usted logró conseguir en el embargo, ¿verdad? Como tal, pues entonces ya vamos a irnos al siguiente paso, que va a ser el orden remate, ¿verdad? Aquí ya regresamos a la naturaleza del procedimiento en la vía de apremio. Después tenemos remate, ¿verdad? Respectivamente, que era lo que ya nosotros habíamos abordado, respectivamente. Después tenemos la liquidación, ¿verdad? Después tenemos la escrituración y por último la entrega de bienes. ¿Qué es lo único que va a variar del juicio ejecutivo en una instancia? Ese plazo que se da entre la oposición, ¿verdad?, y la tasación y la orden de remate. Es lo único que va a cambiar respectivamente, compañeros, porque en sí va a ser un trámite dilatorio. Acá no se va a llevar en el proceso como tal que habíamos mencionado incidentes, sino que aquí la oposición va a ser parte de las instancias del proceso, ¿verdad? Entonces, eso es importante que usted lo lleve y lo maneje bien clarito, y lógicamente hoy lo estamos viendo en nuestro esquema tipo. Le vamos a hacer un materialito así bonito para que usted lo tenga mejor, ¿verdad? Y lo pueda ir viendo, porque entiendo yo, y hoy lo único que quiero que usted se lleve a casa es que vea que efectivamente la vía de apremio es la vía tipo. ¿Por qué? Mire, si usted, y ya ve que me levantaron la manita por ahí, váyase al artículo 300, solo márquelo, mire, solo léalo, dice 334, 335. Y compañeros, con todo respeto, ahí se acabó el juicio ejecutivo, ¿verdad? Entonces, volvemos y reiteramos a lo mismo. Si usted no sabe vía de apremio, se me va a quedar muy atrás en el juicio ejecutivo. Y eso que a pesar que el juicio ejecutivo, usted hoy lo pudo ver, es más sencillo, ¿verdad? Porque si hacemos una narrativa y vamos haciendo ciertas cuestiones ahí como tal, que nos puedan ir dando ciertos parámetros, pues nos vamos a ir desarrollando como tal en determinadas situaciones, pero vamos a ir viendo, ¿verdad? Entonces, vamos a ver el proceso ejecutivo de una manera muy sencilla, como les digo, no es difícil, lo específico son ciertas cositas, ¿verdad? Les voy a robar unos 5 o 7 minutitos por ahí, un poquito más, para que usted vaya bien estructurado, que el juicio ejecutivo, el paso número 1, ¿cuál va a ser? ¿Verdad? Presentación de la demanda ejecutiva. El paso número 2, ¿verdad? Va a ser calificación de la demanda y mandamiento de ejecución. Paso 3, y es muy importante, oposición. Aquí ya estamos hablando de plazos del juicio ejecutivo propios, porque para oponerse usted tiene 5 días, ¿verdad? ¿Se recuerda que yo le dije haga un 3.1, plazo para oponerse, 3.1, ¿verdad? Oposición. ¿Cuántos días tiene usted para oponerse? 5. 3.2, que yo le dije, audiencia al ejecutante, 2 días, ¿verdad? 2 días usted tiene para oponerse. Va. Paso 3.3, prueba. ¿Cuánto usted tiene de prueba, compañeros? Y ahí vaya usted dándose cuenta, 10 días. Paso 4, perdón, 3.4, perdón que lo diga así, ¿verdad? ¿Qué les dice ahí como tal?
sentencia. Si la sentencia, y vuelvo y lo repito de esta manera, si la sentencia como tal es absolutoria, en este caso para el ejecutado, pues se entiende que no va a proceder el juicio ejecutivo. Pero si es afirmativa, si es condenatoria, entonces, ¿qué va a ordenar? El artículo como tal que nos hace referencia a cuál va a ser el proceso que se va a indicar, ¿verdad? Y eso lo digo así en el artículo 332, último párrafo, si confirma, va a ordenar el trance, el remate y lo demás que venga, ¿verdad? Recordemos que aquí nos basamos en la supletoriedad, ¿verdad? Ya sabemos de que el trance, la tasación, artículo 312, el remate, 313, ¿verdad? 315, se publica 3 veces en el diario oficial, en otro de mayor circulación, no menor de 15 días ni mayor de 30 ha practicado el remate. Va, el 315, ¿qué les dice? El día y hora señalado para el remate, el pregonero anuncia las ofertas y el pregonero anuncia a quién se le da como mejor ganador, ¿verdad? Después tenemos la liquidación, que es que se debe de practicar, efectivamente, pues para ver si lo que se asumió del remate, ¿verdad? Del bien objeto sobre el cual recayó el procedimiento ejecutivo, cubrió todo lo de las deudas y también recordemos está el tema de costas procesales, respectivamente. Después tenemos que la escrituración se debe practicar en 3 días, si no el juez la ordena de oficio, ¿verdad? Respectivamente, y la entrega de bienes en el artículo 326 que se debe dar en un plazo no mayor de 10 días, ¿verdad? Eso es un esquema tipo de lo que es el juicio ejecutivo y como les digo, vamos a ponerles un esquemita así bonito para que usted lo pueda ver. Lo único que cambia el juicio ejecutivo es esa parte superior donde está la oposición que se va un poquito más procedimental. Por el orden en que yo vi que levantaron la manita, primero tengo a Elizabeth, después tengo a Carlos, si no estoy mal, Jaramillo. Entonces voy por favor primero con Elizabeth y posteriormente voy con Carlos respectivamente y por favor desde ya les anuncio, preparen, y ya se los dijo Licalan, código de trabajo, ¿sí? Código de trabajo respectivamente, ley del organismo judicial y si Dios no lo permite, se los digo desde ya, vamos a ir viendo otros contenidos, pero les vamos a ir detallando. Así que por favor, María Elisa, si no estoy mal, que era la que tenía la manita levantada para dar inicio respectivamente. Ya con su explicación se quitó mi duda, gracias. Va, perfecto, gracias Elizabeth. Me quedo, nos da todavía tiempito para resolver la duda, Lic de Carlos. Yo creo que mañana, Lic, para respetar el horario de los otros colegas que les toca clase también. Perfecto, muy bien. Entonces mañana terminamos, Lic, con esto y pues entramos también al tema del juicio ejecutivo en materia laboral, ¿sí? Muy bien. Así que, señores, pasen una buena tarde. Gracias, Lic. Nos vemos el día de mañana. Dios les bendiga. Gracias igualmente. Gracias.